Muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Rincón y les doy la bienvenida a nuestro programa En Media Hora Te Contamos, el cual se transmite todos los martes a las 7 de la noche. En el día de hoy, y teniendo en cuenta que se avecina una serie de vencimientos de obligaciones, tanto tributarias como financieras, vamos a dar a conocer las fechas y los plazos de estos vencimientos. Asimismo, algunos requisitos que debemos tener en cuenta para la presentación de esta información, la cual se vencen muchos de estos plazos se vencen a partir del mes de marzo y se extienden hasta el mes de mayo. En primer lugar, vamos a hablar de los vencimientos de la información que debemos presentar a la de estados financieros de 2018 a la Superintendencia de Sociedades. Al igual estaremos hablando del reporte de información que se suministra ante la Dirección Distrital de Impuestos, más conocido como medios distritales. Debemos recordar que en el mes de marzo se debe presentar el primer bimestre de impuestos de IVA y de ICA. Vamos a ver quiénes están obligados para que ustedes revisen si sus clientes son bimestrales o cuatrimestrales. En cuarto lugar, hablaremos del impuesto de renta y sobretasa de renta para personas jurídicas. Y por último, en quinto lugar, hablaremos del reporte de información tributaria a suministrar ante la DIAN, más conocido como información exógena. Bueno, en primer lugar, hablemos de la presentación de los estados financieros con corte al año 2018 y prácticas empresariales a la Superintendencia de Sociedades. La circular externa 201-005, expedida el 9 de noviembre de 2018, estableció los plazos y los requisitos mínimos para la presentación de los estados financieros con corte de diciembre 31 del 2018. Lo que debemos hacer en primer lugar es consultar en la página de la Superintendencia de Sociedades www.supersociedades.go.co si nuestras empresas están requeridas para presentar tanto el informe de estados financieros como el de prácticas empresariales. Al ingresar a la página de las supersociedades, en la primera página encontraremos el lugar donde dice consultar las sociedades requeridas. Ahí simplemente digitamos el NID de nuestra empresa y él nos informa cuál de los dos o si los dos o si por lo que 30 de abril con los dígitos del 96 al 00. Aquí vemos el calendario para la presentación de la información financiera, como les decía. Del reporte de estado financiero ante las supersociedades. De acuerdo a la obligación, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, los informes deben ser presentados con la herramienta XBRL. La aplicación se descarga de la página de las supersociedades y según comunicado, esta se encuentra disponible a partir de mañana 27 de febrero. Recordemos que los estados financieros deben estar certificados y dictaminados y estos se deben presentar en miles de pesos dentro de los plazos otorgados, los cuales son improrrogables. Adicional al informe 01 que diligenciamos, hay unos documentos adicionales que se deben enviar en formato PDF. Para el envío de estos documentos adicionales tenemos 2 días hábiles de plazo siguiente al plazo máximo de vencimiento.
Debemos considerar que si no hacemos el envío de los documentos adicionales, la información se entenderá por no presentada, lo cual nos puede ocasionar sanciones. Igualmente, debemos tener en cuenta que se avecina el informe 42 que hace relación con las prácticas empresariales. El vencimiento para la presentación de este informe se empieza el día 6 de mayo con los dígitos terminados en el intervalo de 00 a 10 y la última fecha de presentación será el día viernes 17 de mayo con los dígitos terminados en el 91, en el intervalo del 91 al 00. Recuerden quienes no están obligados a presentar este informe de prácticas empresariales. No están obligados a presentar las sucursales de sociedades extranjeras y las entidades que se encuentren en liquidación obligatoria, voluntaria, concordato o acuerdos recuperatorios. Aquí encontramos nuevamente el calendario de vencimientos para este informe. Como les decía, lo podemos ver en nuestra página www.contamos.com.co. En segundo lugar, vamos a hablar de los vencimientos y de los requisitos para la presentación de los medios distritales. La resolución DDI 0059-58903 de octubre 31 establece los obligados y contenidos y características de la información a suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos. Debemos tener en cuenta que de acuerdo a la información a suministrar por cada uno de los responsables, se debe tener en cuenta que la obligatoriedad depende en algunos casos de los ingresos brutos obtenidos durante el año 2018. ¿En qué casos se debe tener en cuenta los ingresos? Para la información de ingresos por actividades no sujetas, deducciones o exenciones. Para la información de compras de bienes o servicios. Y para la información devuélvete un segundito, por favor. Y para la información de ingresos recibidos por terceros, así como los ingresos obtenidos fuera de Bogotá, están obligados las personas jurídicas y personas naturales del régimen común que hayan obtenido ingresos brutos durante el año 2018 superiores a 3.500 VT, lo que nos da más o menos una cifra de 116 millones. Para la información de venta de bienes, el tope es diferente. Están obligados las personas naturales, régimen común, repito, o jurídicas que se encuentren dentro de la jurisdicción del Distrito Capital que hayan obtenido ingresos superiores a 500 millones de pesos. ¿Qué otra información debemos reportar en los medios distritales? Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio, o sea, quienes practicaron retención de ICA, deben informar a quienes le practicaron la retención. Asimismo, también los agentes de retención por el sistema de tarjetas débito y crédito, o sea, las entidades bancarias, deben reportar las retenciones practicadas por este medio. También tenemos que deben reportarse la información de las retenciones practicadas que le practicaron, o sea, los sujetos de retención de industria y comercio, o sea, a quienes nos practicaron debemos reportar las retenciones que nos hicieron. Se deben reportar las entidades bancarias la información de cuentas corrientes, de ahorros o de inversiones. Al igual deben reportar los fondos de inversión, carteras colectivas, inmobiliarias y los operadores de telefonía celular, la información que requiera, la cual se encuentra discriminada en la resolución expedida por la Dirección Distrital de Impuestos. Los plazos para presentar los medios distritales o para el envío de la información a la Dirección de Impuestos empiezan con el último dígito del NIT, que antes, como les decía anteriormente, sin incluir el dígito de verificación. Los plazos empiezan con el dígito 0 el día 26 de marzo y se van venciendo cada día hasta llegar al el último vencimiento. Son las empresas cuyo NIT termine en 9 que deberán presentar el día 8 de abril. Estos plazos ya están establecidos
al igual que el de las supersociedades, y no tiene prórroga. Tercero, vamos a ver en marzo se vence el primer bimestre de impuesto de IVA. ¿Qué debemos de tener en cuenta para este vencimiento? Las personas naturales naturales del régimen común y jurídicas que en el año 2018 a diciembre 31 hayan tenido ingresos iguales o superiores a 92.000 VTs, que son 3.050.352.000 pesos, deben presentar la declaración de IVA bimestral. Para esto es importante que revisemos los ingresos de nuestros clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, porque puede que el año pasado estuvieran en presentación cuatrimestral, pero si superaron este tope para este año, deben presentar su declaración bimestral, ¿sí? ¿Quiénes deben presentar también el IVA bimestral? Los productores de bienes exentos y los prestadores de servicios desde el exterior. Recuerden que el plazo inicial de presentación del IVA es a partir del día 8 de marzo. Vencimiento de impuestos bimestrales. Como es bien sabido, desde el año pasado se viene presentando el ICA bimestral o anual para determinar si nuestros clientes o nuestras empresas o personas naturales están obligadas a presentar el ICA bimestral, igual que en el IVA. Debemos revisar que nuestra declaración de ICA o declaraciones de ICA presentada el año pasado en el reglón FU de impuesto a cargo, si dio un valor superior a 391 VTs, estarán obligados a presentar la declaración bimestral. Al igual que en el IVA, debemos revisar todas nuestras declaraciones de ICA y establecer si nuestras empresas están obligadas bimestral o anual. Recordemos que el plazo para la presentación del ICA bimestral es el tercer viernes del mes siguiente a la terminación del bimestre. Ahora vamos a hablar del impuesto de renta y sobretasa de renta personas jurídicas. En el mes de abril se empieza a vencer los plazos para la presentación de declaración de renta de personas naturales. En primer lugar, ¿qué tenemos? Se vence para los grandes contribuyentes, tenemos que se vence el plazo para la declaración de renta y el pago de la segunda cuota del impuesto, que es el 50%. En el vencimiento debemos tener en cuenta que para las personas jurídicas o grandes contribuyentes, junto con la presentación de la declaración de renta, se debe presentar la declaración de activos en el exterior. La fecha inicial para las grandes contribuyentes empieza con las empresas cuyos NIT terminen en 0 el día 9 de abril, y la fecha final es para las empresas cuyos NIT terminen en 1, que esto será el día 25 de abril. En cuanto a las demás personas jurídicas, al igual que los grandes contribuyentes, deben presentar la declaración de renta, su declaración de activos en el exterior y el anticipo de sobretasa de renta. La fecha inicial aquí cambia, aquí ya no es para el último dígito del NIT, sino para los dos últimos dígitos del NIT. Empezarán con el intervalo de los NIT terminados en 96 al 00, el mismo día 9 de abril, y finalizarán el día 10 de mayo con los dos últimos dígitos de las empresas terminadas en el intervalo del 01 al 05. Debemos preparar toda la información para nuestras declaraciones tributarias y para la información que está siendo requerida por las demás entidades. Por eso es importante que programen sus agendas y organicen su trabajo. En quinto lugar, vamos a hablar del reporte de información tributaria a suministrar a la Unidad Administrativa Especial DIAN, que es más conocida como información exógena. La resolución número 060 del 30 de octubre de 2017 estableció los requisitos y las condiciones de la información que se debe presentar. Sin embargo, esta resolución fue modificada parcialmente con la resolución número 045 del 22 de agosto de 2018. Las principales modificaciones que tuvo que hizo esta resolución tienen que ver con el grupo de obligados a suministrar la información, y modificó el contenido
de información para facilitar el envío de algunos formatos, como son el 1004, el 1019, el 1028, el 2274, el 2275 y el 2270. Con respecto a los sujetos obligados a presentar información de acuerdo a la nueva resolución, encontramos quiénes están obligados a enviar información. Esto es un pequeño resumen, no entramos en detalles, pero es para que por favor lo tengamos en cuenta y revisemos quiénes de nuestros clientes están o no están obligados a presentar la información. ¿Quiénes están obligados? Al igual que en los años anteriores, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y o asistencia técnica con organismos internacionales. Asimismo, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cooperativas de ahorro y crédito y entidades que realicen actividades financieras, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Debemos de tener en cuenta las personas naturales. Esta parte es importante y por eso fue que modificaron los responsables para que quedaran igual que los responsables del año pasado, pero cambian los años. Con respecto a las personas naturales, ¿quiénes están obligadas? Están obligadas las personas naturales y sus asimilados que en el año 2016, oigan bien, 2016, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año 2018 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales no superen 100 millones de pesos. Los ingresos brutos debemos tener en cuenta dos factores: los ingresos brutos obtenidos en el 2016, que sean superiores a 500 millones de pesos, y que en el 2018 hayan obtenido rentas no laborales y de capital superiores a 100 millones. Deben cumplir las dos características. De igual manera, las personas jurídicas y sus asimiladas, así como las demás entidades públicas, a presentar impuestos sobre la renta o de ingresos y patrimonio que hayan obtenido ingresos brutos en el año 2016 superiores a 100 millones de pesos. ¿Sí? Sigue ahí. Para las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y no laborales, las personas jurídicas, esta parte es importante. Debemos tener en cuenta que las personas que hayan realizado, naturales o jurídicas, así no hayan cumplido los topes de ingresos para el año 2016, pero que hayan practicado retención en la fuente y autorretención durante el año 2018, deben presentar los formatos establecidos en la resolución. Además de estos obligados, tenemos que deben presentar información los notarios con relación a las operaciones realizadas, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, los grupos económicos y empresariales y las personas, esto es muy importante, o entidades que celebren contratos de colaboración, como son consorcios, uniones temporales y contratos de mandato. Los plazos para suministrar la información están contenidos en el artículo 43 de la resolución 060 de octubre 30 de 2017, o como diríamos en la resolución inicial. La resolución 045 no modificó los plazos. Para los grandes contribuyentes, la fecha de inicio es el día 23 de abril, para las empresas cuyos NIT terminen en 6, y finalizará el plazo el día 30 de abril para las empresas con el NIT terminado en 1. Como pueden darse cuenta, igual en nuestro calendario se encuentran publicadas las fechas. Vemos acá, empieza el 6, el 23 de abril, y el último plazo sería el 5, el 7 de mayo. Con respecto a las demás personas naturales y jurídicas, los vencimientos empiezan el día 8 de mayo de 2018 para las empresas y personas naturales cuyos dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta, repito, el dígito de verificación, terminados en 41 a 45. Y la última fecha de presentación será el día 5 de junio para las personas y empresas, para las personas naturales y empresas con los últimos cuyos NIT terminen los dos últimos dígitos en 36 a 40.
Encontramos aquí el calendario que empieza en el intervalo del 41 al 45 y termina en el intervalo del 36 al 40. Da la vuelta completa a todos los nits. Bueno amigos, esto es una información que consideramos que es de suma importancia para que la tengan en cuenta para programar, como les decía, sus actividades y organizar el trabajo, porque recuerden que debemos de ser muy cuidadosos en la presentación de todo este tipo de información, ya que actualmente se está realizando una serie de cruces de información y si los reportes que presentamos y la información que enviamos no es coherente, o si la presentamos fuera de los plazos inicialmente establecidos, vamos a incurrir en posibles sanciones y requerimientos por parte de la administración tributaria o de los demás entes. Recuerden amigos, toda la información que necesiten, tanto de los vencimientos como las resoluciones que reglamentan y las circulares que reglamentan cada uno de estos informes, los encuentran en nuestra página www.contamos.com.co. Asimismo, quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todos nuestros seguidores y amigos que nos van a acompañar mañana en el seminario de Ley de Financiamiento, el cual ha tenido una gran acogida y esperamos que sea de gran utilidad para todos aquellos que tengan la necesidad y la curiosidad de aprender y de entender las nuevas disposiciones que presenta esta reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento. Por hoy, amigos, no es más, agradezco su compañía y nos seguiremos viendo en nuestras próximas emisiones. Gracias y una feliz noche.